Yo me publico, episodio 4. Bienvenida y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional. Soy Alberto Del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com. Si has terminado tu manuscrito y no tienes ni el dinero ni los conocimientos necesarios para transformarlo en una publicación de calidad, este episodio es para ti. Hoy hablaremos de cómo puedes sufragar todos esos gastos y poner en el mercado un producto de calidad con ayuda de tu comunidad. Hoy hablaremos de crowdfunding para libros. Y lo haremos con uno de los mayores expertos en crowdfunding que tenemos en España, Valentí Aconcia. Así que, sin más preámbulo, vamos a ello. Hoy tenemos en Yo me publico a Valentí Aconcia, consultor de crowdfunding. Valentí es uno de los pioneros del crowdfunding en España, cofundador de Project y Juntalia, plataformas españolas de crowdfunding, y de CrowdEasy, agencia creativa de campañas de crowdfunding. Ha asesorado cientos de campañas que han recaudado más de 5 millones de euros. También ha escrito 3 libros sobre crowdfunding y creado diferentes cursos. Junto a Joan Boluda, dirige Mecenas.fm, el primer podcast sobre crowdfunding en castellano. Todo esto y muchos proyectos más, porque si alguna palabra define a Valentí Aconcia es emprendedor. Valentí, bienvenido a Yo me publico y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros, muchas gracias por traerme aquí, por poder compartir un trocito de mi vida y bueno, también aprender de vosotros, que seguro que aprenderé un montón. Bueno, empecemos por el principio. Crowdfunding, micromecenazgo, financiación colectiva, microfinanciación, todas estas y alguna más son palabras que utilizamos para referirnos a la misma cosa. Pero ¿en qué consiste exactamente el crowdfunding? A ver, por definición sería financiación colectiva de proyectos a través de Internet. Lo que pasa es que esto queda muy bonito y hay que explicarlo, ¿no? Sobre todo poniendo el acento en la parte colectiva. Básicamente son herramientas que nos permiten recaudar fondos, al final dinero, que es un recurso para los proyectos, pero también generar un montón de recursos extra muy interesantes alrededor de cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, comunidades alrededor del proyecto, ventas, por supuesto, porque muchas campañas de crowdfunding se centran en la venta y, en definitiva, es una herramienta de validación y lanzamiento de proyectos, que además puede ser muy diversa, es decir, puede usarse para un disco o puede usarse para una bicicleta eléctrica o puede usarse para un juego de mesa o puede usarse para un elemento de moda. Es súper versátil y nos permite lanzar y potenciar cualquier tipo de proyecto. Sería, en pocas palabras, la mejor forma de definir crowdfunding. Uh-huh. Bueno, y centrándonos en las campañas para libros, ¿sería necesario tener el libro escrito o podemos hacer la campaña y escribirlo después? Mira, esta es una muy buena pregunta. De hecho, en proyectos editoriales y en general en todos los proyectos creativos que son de larga duración, se suele hacer una parte del trabajo, pero no todo, ¿vale? Yo, por ejemplo, lancé mi guía, una guía del creador, que es una guía de ejercicios para lanzar campañas de crowdfunding, y tenía, evidentemente, un 20-25% escrito, pero no el 100%. Porque al final, ¿qué ocurre? Estas campañas, una parte buena que antes no he comentado, es que son todo o nada. Es decir, son unas campañas que si tú llegas a tu objetivo, que es el dinero necesario para poder producir y enviar todas las unidades de tu libro o de tu producción editorial, lo haces, y si no llegas a ese objetivo, no lo haces, ¿vale? Entonces, es un todo o nada. ¿Y qué ocurre? Que en ese escenario te conviene tener una idea clara de qué vas a hacer la obra, tener algo escrito, por supuesto, para poder mostrarlo, pero no todo, porque al final la campaña te acabará de validar tu proyecto y te acabará de indicar si tu línea es correcta y si tienes que seguir por ahí. ¿Y qué tipo de libros se encaja mejor en estas campañas? ¿Novela, cuentos infantiles, libros de no ficción? Es que al final, por categorías, casi te diría que no podemos nunca definir si hay adecuación o no al crowdfunding, porque depende de cómo tú enfoques el proyecto, ¿vale? Es decir, tanto me vale un libro súper teórico, porque ha habido libros súper teóricos que se han lanzado por crowdfunding, a libros de fantasía total, ¿vale? Al final se trata de qué estrategia usas
cuál es tu público objetivo y cómo lo impactas, atención, online, que esto es importante. O sea, tienes que tener una comunidad de base digitalizada que ya conozca de tu proyecto antes de lanzarlo por crowdfunding, porque si no es muy, muy difícil que puedas tener éxito, ¿vale? Pero es mucho más el cómo que el qué. Eso sí que quiero que quede muy claro. También, por ejemplo, hay libros, por poneros otro ejemplo, de recetas de cocina. Un montón de libros que se han lanzado por crowdfunding y son de recetas de cocina. Bueno, ahora si te parece vamos a dividir las preguntas en 3 bloques para que los oyentes tengan una idea más clara de los pasos que hay que dar para realizar una campaña de crowdfunding. Perfecto. Empezamos hablando de las plataformas. Dejando a un lado libros.com, que es una editorial de libros a través de crowdfunding de la que luego hablaremos, según tú, ¿qué plataforma es la más adecuada para realizar una campaña de crowdfunding de un libro español? ¿En Berkami, Kickstarter, Indiegogo? Mira, aquí abrimos otro melón, ¿no? Que es la decisión de la plataforma. ¿Por qué? Porque en realidad la plataforma es una herramienta, debemos entenderla como tal y por lo tanto lo que debemos valorar es su herramienta. Dicho esto, me acabas de soltar una perla que es importante para acabar de decidir, que es la localización de tu proyecto, ¿vale? ¿Por qué? No tanto porque la plataforma en cuestión tenga más audiencia o menos, sino más bien por el grado de conocimiento que tenemos de esa plataforma en el público objetivo al cual nos dirigimos. Es decir, si queremos hacer una plataforma para lectores de España, la plataforma más conocida con mucha diferencia es Berkami. Y luego libros.com, como bien apuntabas tú, nos da el punto de la especialización, ¿no? Que no dejan de ser una editorial, con lo cual nos van a ahorrar un montón de gestiones que si no tendremos que hacer nosotros. Para autopublicación sí que evidentemente recomiendo Berkami en el caso de una campaña española por el motivo que os decía. Pero dicho esto, también aclaro, ¿podríamos lanzar campaña en Kickstarter? Sí. ¿En Indiegogo? También. ¿En Goteo? También. Simplemente debemos tener en cuenta qué herramientas nos da cada plataforma y también que sea conocida la plataforma en el país donde vamos a trabajar, más que nada para reducir frenos, ¿vale? Porque estamos hablando de venta online, que ya es un freno, porque mucha gente no compra nada online. Y en segundo lugar, es una preventa. Tienen que entender la plataforma, tienen que entender cómo funciona el crowdfunding. Con lo cual, cuanto más conocida sea la plataforma en cuestión, mejor funcionará todo. Has comentado por encima ya la importancia de tener una comunidad detrás. ¿Qué porcentaje de los mecenas suele pertenecer al grupo de seguidores, amigos y familiares? ¿Y qué porcentaje a usuarios de la plataforma que no conocen al autor? Es que el segundo porcentaje es ínfimo. Es decir, el porcentaje que viene por la plataforma, al menos pensad que tengo una base estadística pequeña, pero ya son 289 campañas, que ya son, ¿vale? En mis campañas asesoradas, que son de primerísima mano, ese porcentaje nunca suele subir del 10%, nunca, ¿vale? Y estoy tirando por la banda ancha, ¿eh? Es decir, 10 sería muy alto, ¿vale? A veces es un 4, un 3, un 2, ¿vale? Pero lo que sí que quiero matizar mucho es que amigos y familiares pocos. Es decir, tenemos que centrarnos en esa gran masa de fans que son los que verdaderamente van a disfrutar con nuestro trabajo y van a querer leer ese trabajo. Es decir, si voy a hacer una campaña, una novela de vampiros, ¿vale? Yo lo que quiero es que me lea la gente que ama las novelas de vampiros. No quiero que me lea mi hermano y mi padre, porque igual ni mi hermano ni mi padre le gustan los vampiros, le gustan los zombies, ¿vale? Entonces, cuidado, porque es muy importante que quitemos un poco el falso o la falsa percepción de que el crowdfunding es con tus amigos, vas a todas partes, porque no es la idea. La idea es validar tu proyecto de verdad y validarlo con tu lector, lectora, gente que al final no solo va a compartir, no solo va a contribuir económicamente, va a compartir tu campaña, te va a seguir en Facebook, te va a seguir en Instagram, te va a seguir en Twitter y, en definitiva, va a crear tu comunidad de impacto inicial, que es lo importante. Entonces, si la comunidad es tan importante y teniendo en cuenta que la mayoría de los mecenas los aporta el autor con sus seguidores, algunos autores podrían pensar, bueno, como ya tengo mi sitio web con mi pasarela de pagos en el que vendo mis otros libros, voy a encargarme yo de toda la campaña para tener el control total y ahorrarme las comisiones. En ese caso, ¿cuáles serían las ventajas y cuáles los inconvenientes? Mira, básicamente, como todo en este mundo capitalista, cuando tú pagas, tienes que valorar qué recibes a cambio. La plataforma pagas un 5%, pero ¿qué te ahorras? Te ahorras. En primer lugar, para mí lo más importante es que te ahorras posibles problemas en el sistema de transacciones. ¿Por qué? Porque las campañas de crowdfunding funcionan con un sistema de preautenticación, la cual cosa significa, acordaos lo que os he dicho antes, si tú no llegas a objetivo no pasa nada. Si llegas, produces, ¿vale? Esto a nivel bancario se traduce en que no se hace el cargo en el momento que la gente contribuye, sino al final
y sí, solo sí, porque la campaña dura 30 a 40 días, sí, solo sí se ha llegado al objetivo, ¿vale? Todo eso, ¿qué genera? Genera un pequeño problema, gran problema, que es que muchas tarjetas que se preautentican el día 1 de campaña o el día 2 o el día 10, el día 40 pues han sido perdidas, extraviadas, se les ha acabado el saldo y eso genera pues incidencias, que no se puede cargar ese dinero. ¿Qué ocurre? Que cuando eso pasa, las plataformas serias, que son la mayoría, todas las con las que yo trabajo, tienen un protocolo en el cual se va haciendo un envío de correo recurrente a la persona para que vuelva a introducir sus datos bancarios y pueda recuperarse esa incidencia. Con ese sistema se recupera el 90% de las incidencias. Todo eso, si no lo pagas, no lo tienes. Móntatelo tú en tu WordPress y reza lo que puedas, porque te van a venir problemas seguro, ¿no? Y hay otro factor, porque he hablado antes del 10% que te viene por la plataforma. Lo que ocurre es que ese 10%, si lo trabajas bien, puede ser muy valioso, porque lo que hace es, digamos, hacer que tu proyecto sea más conocido en comunidades que no son las tuyas más cercanas o las que más has trabajado. Y eso hace que tu proyecto crezca un montón. Eso con una plataforma que esté bien trabajada y que tenga una comunidad detrás, te puede dar muy, muy buenas noticias. También hay otro factor. Cuando una campaña llega al 100% rápido, consigue atraer mucho más al público de la plataforma en cuestión, ¿vale? Entonces, eso si lo trabajas con una buena estrategia, te puede dar muy buenas noticias en el sentido de salir, por ejemplo, en la newsletter de Berkami, te puede aportar un montón de visitas, un montón de conversión y un montón de crecimiento a tu campaña una vez superado tu 100%. Lo que no es bueno es pensar que del 0 al 100 la plataforma va a hacer mucho, porque eso no es real, ¿vale? Pero sí que es otro valor, otro pilar importante. Y el último punto son las herramientas, porque todas las plataformas están muy pensadas y todas esas herramientas, replicarlas en tu página web no es fácil. Por ejemplo, el widget para compartir la campaña, que es un código para que los bloggers y tal lo puedan compartir. Las herramientas de compartir en redes sociales. Bueno, hay plugins en WordPress, pero lo tienes que trabajar. La cantidad de campañas amigas que tienes a tu alrededor, que al final son una comunidad, que pueden hacer que tu campaña acabe teniendo tráfico residual. También lo pierdes. Toda la parte de métricas. Las plataformas tienen una serie de un panel de control con métricas que ves visitas, conversiones, todo eso. No lo tienes a no ser que trabajes bien Google Analytics. En definitiva, son herramientas que las tienes que valorar, poner sobre la mesa y sí, estoy contigo. Si decides que no te compensa el 5%, pues móntalo en tu web y no hay ningún problema. Bueno, para cerrar el bloque de plataformas, ya hemos nombrado a libros.com, pero ¿en qué se diferencia de, por ejemplo, Berkami? Mira, sobre todo que libros.com tiene algo que a mí me parece muy bueno, que básicamente es que se ha especializado en el sector editorial. Entonces, ellos tienen un modelo muy diferente, ¿vale? No es un 5% a riesgo, os recomiendo que lo analicéis y que lo miréis, porque tiene un modelo híbrido entre lo que sería una editorial normal y una plataforma de crowdfunding, pero no es un 5% a riesgo, como lo es en el caso de Berkami, pero a cambio te facilitan muchas tareas que tienes que hacer tú, si no por tu cuenta, porque no olvidemos que esto, en Berkami tú lanzas una campaña de un libro y es autopublicación total, te lo tienes que montar todo tú. En cambio, en libros.com no, te dan todas las facilidades que te puede dar una editorial, ¿vale? Pasa lo mismo igual, por ejemplo, en cómics con Spaceman Project, otra plataforma que es editorial también y que te trabaja toda la parte editorial de tu proyecto. Entonces, hay que ponerlo una vez más en la balanza, porque tienes que ver si te compensa más el camino de la autoedición, ir directamente tú solo ante el peligro o tú solo ante el peligro, o si quieres el apoyo de, que evidentemente lo vas a pagar, pero el apoyo que te puede brindar libros.com o Spaceman Project, por ejemplo. Sí, en resumen, libros.com se encargaría de las labores de edición, digamos, corrección, maquetación, portada. Correcto. Y bueno, pues tendría una comisión creo que del 50% después de la campaña. Exacto, que eso Berkami evidentemente no. O sea, Berkami es el 5% a riesgo de lo que recaudes y punto, y se acabó. Bueno, cambiamos de bloque y pasamos a ver cómo diseñar una campaña. Sí. Lo primero, el presupuesto. Voy a enumerar algunos de los conceptos que creo debemos incluir cuando elaboramos el presupuesto y luego nos dices si falta alguno. Vale. Número de ejemplares. Valentín, ¿cómo lo calculamos? ¿En qué podemos basarnos para definir un objetivo realista? Mira, aquí yo tengo una técnica que es bastante sencilla, que es directamente plantearte una serie de supuestos de número de impresión y en función de eso hacer tus números en función de cuánto te salga la unidad. Es decir, al final, cuanto más imprimas, cuanto más publiques, más barata o menos coste tendrás por unidad y eso evidentemente te generará un margen mayor. Entonces es buscar un punto de equilibrio entre lo que es tu margen de beneficios, que ya hablaremos, pero lo debes tener, y el número de unidades que tú eres capaz
de, con tu comunidad y tu trabajo previo al lanzamiento de la campaña, asegurar, ¿vale? Es decir, no tiene sentido decir, pongo 1000, pero luego tienes una comunidad que no te llega en suma a 100 personas, ¿no? Entre base de datos de correos, redes sociales, etcétera. Te va a costar mucho llegar a los 1000 porque dependes de ti, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces es buscar ese mínimo, objetivo mínimo viable y plantearlo en base a eso. Pero a nivel de, digamos, práctico, deberías tener una serie de presupuestos escalados en función del número de unidades y decidir cuál es el número de unidades mínimo que te permita tener un margen. Vale. Por otro lado, habría que incluir las tareas de edición, a no ser que lo hiciéramos en libros.com, como ya hemos comentado, pero bueno, si no, habría que incluir correctores, maquetadores, diseñadores. Respecto a esto, al igual que incluimos el coste de todos estos profesionales, ¿deberíamos incluir en la partida de salarios el tiempo que dedica el autor a escribir el libro? Esta es una pregunta muy buena y depende mucho del autor o autora, ¿vale? Es decir, si tú ya tienes una comunidad consolidada, es muy posible que puedas plantearle a la comunidad: escuchad, a mí me hace falta un año de mi vida para dedicarme a escribir esta secuela y si no puedo dedicarme solo a esto, soy incapaz de producirlo. Ahí tendría bastante sentido poner tu remuneración porque sería una parte importante del planteamiento del proyecto. Pero quitando esto, si eres un creador de proyectos novel y un creador, un editor o un creador de libros novel, pues quizás no puedas ir por ahí. Entonces, si no es el caso, es el típico coste que deberías asumir. Más que nada porque el crowdfunding te puede servir para empezar a girar la rueda. Cuanto más alto sea tu objetivo, más complicado será todo. Y aquí lo que te interesa es dar a conocer tu proyecto y empezar a vender libros. Entonces, tienes que ponerlo en una balanza, ¿vale? Y dependiendo del caso, ¿deberías ponerlo ahí o no? Vale. Otra partida con la que me surgen dudas es la de los gastos de envío. Mandar un ebook a Nueva Zelanda es gratis, pero un libro físico no. Claro. ¿Recomiendas campaña nacional o internacional? Mira, aquí siempre es mejor empezar con un enfoque más pequeño y luego ir creciendo el proyecto, ¿vale? Entonces, lo ideal es empezar con un enfoque nacional y luego plantearte hacer crecer tu proyecto, por ejemplo, traduciéndolo, ¿vale? Además, aquí lo tenéis relativamente fácil porque tú haces tu obra en español y la lanzas nacional y luego la puedes traducir y hacer una campaña para traducir y producir ese libro en otro idioma y ahí internacionalizas. Ese tipo de enfoque es mucho más racional y te sirve para tener mucho más fácil el éxito que plantear todo directamente internacional, todo directamente en inglés y todo directamente con una comunicación internacional que, volvemos a recordar, la tienes que trabajar tú con tu propia estrategia. Entonces, es bastante más complicado, ¿vale? También es lo que decía antes, hay ya creadores profesionales con mucha trayectoria que se lanzan al crowdfunding. En ese tipo de escenarios, la situación es diferente y se puede plantear una campaña internacional de entrada, sin duda. Bueno, ya hemos hablado de la comisión de la plataforma, que suele rondar el 10%, incluyendo la comisión por el método de pago. Habría que añadir impuestos. ¿Qué más? ¿Qué nos dejamos, Valentí? Mira, aquí es muy importante todo lo que has dicho, producción, envíos, comisión, pero hay que tener muy en cuenta el tema fiscal, ¿vale? Cuando tú vendes, generas un IVA, ¿vale? Y esto hay que tenerlo presente porque crowdfunding es venta anticipada y como venta anticipada es venta, ¿vale? Así que hay que tener muy en cuenta el IVA que tú repercutes, es decir, que tú generas cuando vendes y también el IVA que soportas cuando el proveedor, el impresor, los envíos te están cobrando en factura con un IVA y ese IVA te lo puedes deducir, ¿vale? Así que ese coste es muy importante tenerlo presente. Y luego está el apartado que yo llamo inversiones, que es el vídeo, la fotografía, el mock-up o directamente el prototipado del libro para hacerle fotografías, la consultoría. Yo, por ejemplo, soy consultor de crowdfunding, pues la consultoría de crowdfunding si lo requieres, etcétera, ¿no? Una serie de partidas que, por ejemplo, inversión en ads puede ser otra, que lo que hacen es que tu proyecto crezca y sea más potente. Y esto no hay que olvidar que muchas campañas de crowdfunding que vemos por ahí, de decenas de miles de euros recaudados y más allá, tienen una inversión en publicidad importante. Entonces, esa partida de inversión hay que tenerla presente, porque también es importante y va fuera del objetivo de recaudación, ¿vale? Porque son gastos que tienes que incurrir en ellos para poder recaudar y presentar tu proyecto. Muy bien. Bueno, seguimos diseñando la campaña. Recompensas. ¿Qué son y cuántas deberíamos poner? Mira, aquí me gustaría un poco, lo primero de todo, reflexionar sobre la palabra recompensa, porque la gente se piensa que son regalitos, cuando en realidad lo que estás haciendo es crear un producto o un servicio
con algún tipo de exclusividad. Por ejemplo, un menor precio, que el libro venga firmado, que sea una edición especial, que venga con algún extra. Por ejemplo, imagínate pues litografías con los personajes dibujados por tal artista, que te vienen extra, ¿vale? Una serie de valores añadidos que luego, como una edición especial, que luego, digamos, en la librería no te vas a encontrar, ¿vale? Sí. Y eso sería el concepto recompensa. A partir de ahí, ¿qué debemos hacer? Trabajarlas, primero, siendo muy conscientes de que cada recompensa va asociada a un precio, con lo cual tenemos que tener muy claro, primero, cubrir costes y luego generar un margen de beneficios. En segundo lugar, que las recompensas tienen que tener algún tipo de exclusividad, tienen que ser ediciones limitadas, tienen que tener un mejor precio, tienen que, digamos, compensar a la gente que participa en la campaña, de ahí la palabra recompensa, más allá de la gente que va a consumir nuestro producto una vez esté ya producido, porque esa gente asume menos riesgo, no nos está apoyando desde el minuto cero, y eso es al final lo que constituye, digamos, una buena estructura de recompensas. A nivel de, para que os organicéis, yo tengo 20 reglas de oro del crowdfunding, de las cuales 4 están dedicadas a las recompensas. Y a nivel de características, siempre comento que sean generosas, tangibles y abundantes, y luego también la otra parte importante es que sean exclusivas, limitadas y valiosas, que era un poco lo que definíamos ahora, ¿no? Ujú. En cuanto a generosidad, exclusividad y tangibilidad, es importante que, perdón, tangibilidad y abundancia, es importante que cuando la gente contribuya siempre sienta que recibe más de lo que da, ¿vale? Esto siempre hay un trade-off, se dice, en cualquier acción comercial y aquí no deja de ser lo mismo. Entonces la gente tiene que sentirse compensada. Y cuidado porque aquí entra muy en juego cómo tú a nivel personal le sepas dar tu impronta a la recompensa, ¿no? Porque a veces un libro firmado o un acceso a un foro cerrado, por ejemplo, en Facebook, un grupo comentando detalles de la producción del libro, pueden ser valores muy grandes que tú igual no le das una importancia grande, pero tienen un valor para tu lector o lectora muy alto, ¿vale? Y hay que tenerlo presente también para poder construir esas recompensas de forma adecuada. Ujú. Bueno, y buscar la originalidad también un poco, ¿no? Me viene a la mente una campaña en la que has colaborado, la de Juanito Pepita de Manzana, que ofrecían un kit para plantar un manzano. Exacto, exacto. Mira, eso es una muy buen apunte que haces, la originalidad y también sin dejar de estar en la columna vertebral del proyecto, porque en este caso Juanito Pepita de Manzana y había pues para plantar un manzano, ¿no? Que tenga una lógica, pero sí, como tú dices, ¿no? Que sea todo lo original y divertido posible, sin duda. Ujú. ¿En qué consiste la ampliación de objetivos o metas ampliadas? Básicamente es que cuando tú planteas tu objetivo, pongamos por caso de 5.000 euros, sepas que si quieres, no es obligatorio, una vez vas multiplicando resultados, imagínate que llegas al 150% o al 200%, tú puedas revertir parte de esa extra de recaudación en mejoras del proyecto. El típico ejemplo editorial sería, en el mundo del cómic al menos, tapa blanda, tapa dura. También en el mundo editorial normal, ¿eh? Tapa blanda, tapa dura. Pues igual, según lo que recaudes, puedes dar a elegir a la gente entre tapa dura y tapa blanda, cuando si produces solo el 100% o llegas solo al 100%, solo puedes producir en tapa blanda, por ejemplo, ¿no? Ujú. Otra opción sería, por ejemplo, crear algún extra. No, es que además vamos a tener un pequeño panfleto que será una precuela, que será de 25 páginas que podremos imprimir con el extra. Bueno, pues si quieres, puedes plantear esas metas ampliadas. ¿Para qué sirven? Para que la gente se motive más, ¿vale? Para tener una motivación extra para las personas, para que no solo contribuyan económicamente, también compartan el proyecto con su red y generemos un boca a oreja. Ujú. Muy bien. ¿Y qué son los Early Bird? Los early bird van muy relacionados con lo que hablamos de recompensas. Son recompensas limitadas para las primeras personas que participan en una campaña. Pon por caso, el ejemplo más clásico es menosprecio. Tu obra está a 35, pero los primeros 100 o las primeras 100 personas lo pueden consumir a 25. Sería el beneficio más claro y limitado. ¿Por qué se hace el tema de limitar? Porque las primeras horas y los primeros días de una campaña de crowdfunding son cruciales para el éxito o determinantes para el fracaso. Las dos cosas, ¿vale? Si tú llegas al 30% en los primeros 7 días, tienes una probabilidad de éxito altísima. Y de esa forma, motivar a las primeras personas que participan en la campaña se vuelve algo crucial. Por eso, el nacimiento de los early birds y de ahí que hagamos esas recompensas limitadas con esas exclusividades. Ujú. Ok. Algunas plataformas, como libros.com, exigen incluir un vídeo explicando el proyecto. ¿Cómo de importante es el vídeo y qué debemos tener en cuenta cuando lo grabamos? Mira, para mí en mis consultorías es esencial. Es decir, yo no trabajo sin vídeo en mis campañas de mis clientes, ¿vale? Ujú. Básicamente, primero porque aumenta la probabilidad de éxito una barbaridad. En segundo lugar, porque aumentan la capacidad de recaudación también. Se calcula que puede recaudar hasta un 1,2 más de lo que recaudas normal sin vídeo, ¿vale? Y en tercer lugar, por un tema de concepto.
porque si tú quieres comunicar algo online hoy en día sin vídeo, lo tienes muy complicado. Y esto son ventas online. Entonces, tener un vídeo no solo te sirve para la campaña, te sirve para la campaña, para tu canal de YouTube, para también pasarlo por Facebook, para pasar una versión de 1 minuto o meterlo en stories de Instagram. Y todo eso es un montón de contenido que ya tienes de entrada y que puedes usar en la comunicación de tu proyecto, que volvamos a recordar, es crucial para el éxito. Una cosa importante aquí es que no os quedéis solo con un book trailer, ¿vale? O sea, con un trailer del libro y ya está. Id un poco más allá, o sea, haceros un vídeo con vosotros y vosotras hablando, explicad las motivaciones de esa historia, ambientarlo un poquito, darle un poquito de gancho para que la gente se sienta también parte del proyecto y forme parte de vuestra comunidad, más allá de como clientes, ¿sabes? Como personas que quieren crear ese proyecto con vosotros, con el creador del proyecto, vaya. Bueno, llegamos al último bloque, lanzamiento de campaña. Tengo entendido que las campañas que no son muy largas tienen más posibilidades de alcanzar el objetivo. ¿Cuántos días debería durar una campaña para un libro? Mira, más bien lo que se ha hecho es el cuento al revés, ¿no? Lo que se ha hecho es, Kickstarter ha dicho, todas las campañas de éxito, de media, ¿cuántos días duran? Y le ha salido 32, ¿no? Y es el número mágico. La cifra yo la sitúo entre 30 y 40 días y el motivo es claro. El motivo es que una campaña de crowdfunding recauda mucho al principio y al final. Al principio tienes 2 reglas, 30, 90, 100 y poder del 100, que básicamente es, si recaudas un 30 en 7 días vas a tener éxito, muy probablemente, y cuanto antes llegues al 100%, mejor funcionará tu campaña. ¿Esto qué hace? Que trabajes una pre-campaña fuerte, que es una parte fundamental de mis consultorías, para empezar también fuerte. Por eso al principio las campañas tienen un acelerador importante, pero al final también tienen otro, por el efecto urgencia. Como hay recompensas limitadas, como todas las recompensas se agotan a los 30-40 días y luego ya esa opción no existe, la gente al final es como las rebajas cuando quedan pocos días, ¿no? Se animan para contribuir. Debido a eso, ¿qué nos ocurre? ¿Qué consecuencia tenemos? Que en medio tenemos un valle de desierto, ¿vale? Un valle de desierto que cuanto más larga sea la campaña, más dura. Entonces, claro, una campaña de 50 o 60 días tiene un valle del desierto mucho más largo y cuesta mucho más, ¿vale? Entonces, sí, alargar las campañas, dicho de otro modo, no te hace recaudar más. O sea, lo que no recaudes en 30 o 40 días, no lo vas a recaudar en 60. Y de ahí que la duración recomendada sea ese 30-40, ese número mágico, entre comillas, de 30-40 días. Una vez lanzada la campaña, ¿qué cosas tenemos que ir haciendo? ¿Qué hay que controlar? Sobre todo, una vez lanzada, bueno, antes de eso, rebobinando, la precampaña es fundamental, ¿eh? O sea, en precampaña hay que captar correos electrónicos de personas interesadas en nuestra obra, ¿vale? No te hablo de likes en Facebook y seguidores en Twitter o Instagram, te hablo de gente que ha ido a una página de aterrizaje, que ha visto nuestro vídeo, ha visto nuestras recompensas, ha visto nuestra historia o una sinopsis de ella y ha dicho, te dejo el correo porque quiero que me informes de esto porque quiero estar ahí cuando empiece. Todo eso es fundamental. Una vez ese impulso inicial lo tienes más o menos garantizado, empiezas y también empiezas a medir, porque no olvidemos que una campaña de crowdfunding es marketing online, hay que medir visitas, hay que medir conversiones, hay que medir fuentes de tráfico y hay que comunicar lo que no está escrito. O sea, hay que comunicar vía actualizaciones de campaña porque tenemos siempre un blog en todas las plataformas para hablar de nuestro proyecto en la propia página de campaña. Vía nuestras redes sociales. Cuantas más redes, más comunicación. Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. YouTube también. WhatsApp también, vía correo electrónico, enviando notificaciones a la gente que tenemos en la lista de contactos y en gente nueva. También siendo proactivo buscando comunidades afines a nuestro proyecto. Hablábamos antes del ejemplo del vampiro, pues novela de vampiros, pues comunidades amantes de cine, literatura de vampiros. Pues ahí iremos, ¿vale? Y presentaremos el proyecto. Es una proactividad constante y muy intensa durante 30 o 40 días que deberemos mantener para poder conseguir que nuestra campaña recaude, si puede ser cada día, que es un reto importante, pero habría que conseguir que estuviera cada día activa la campaña, viva y recaudando. Muy bien. Si no llegamos a recaudar el total, ¿podemos poner nosotros el último día la parte que falte y vender los ejemplares que nos sobren a través de nuestra web o desde alguna plataforma de libros? Es lícito, pero cuidado, hay plataformas que, por ejemplo, si tú creas la campaña con un usuario, no vas a poder contribuir con ese usuario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Kickstarter. Hay que tener presente esto, que hay plataformas que lo permiten y plataformas que no. Dicho esto, echa la ley, echa la trampa, te puedes crear otro usuario, es decir, no está prohibido legalmente hacer una cosa así, aunque, por ejemplo, Kickstarter también controla el número de tarjeta, ¿vale? Pero vaya, podrías llegarlo a capear, pero aquí lo importante es un tema de concepto. Si te falta un 10% o un 15%, bueno, vale. Si te falta la mitad, yo no lo haría, porque tu proyecto, por algún motivo o por otro, no ha tirado. Entonces,
Creo que es más importante en ese caso parar, reflexionar, ver por qué ha pasado lo que ha pasado y a partir de ahí decidir qué hacer con tu proyecto, más que financiarlo tú, porque estarías haciendo las cosas a la antigua usanza, ¿no? O sea, produciendo, estocándote sin saber si realmente hay una aceptación o no, ¿vale? Entonces, si hay un indicador claro de que el proyecto por algún motivo no está siendo aceptado como tú esperabas, es mejor frenar, reflexionar y reformular un poco el proyecto. Genial. Pues creo que con esto los oyentes podrán tener una idea completa de cómo llevar a cabo una campaña de crowdfunding. Ya para ir acabando, Valentín, ¿en qué consiste la labor de un consultor de crowdfunding como tú? Pues mira, mis sesiones, que esto lo quería decir, son de 1 hora para que te hagas una idea. Entonces, hay mucho que hablar porque hemos hecho un repaso, estoy de acuerdo contigo, muy bueno a vista de pájaro. Hemos visto un poco todo lo importante a nivel general, pero claro, hay que concretar un montón en todos los pequeñas tareas que hay dentro de cada fase de una campaña, ¿no? Que sería planificación, pre-campaña, campaña y post-campaña. Y el consultor lo que hace, o lo que debería hacer, es guiarte para hacerte ahorrar tiempo, hacerte enfocar bien tus recursos para poder tener el máximo éxito posible. En mi caso, por ejemplo, mi tasa de éxito es del 80%, cuando, por ejemplo, en una plataforma como Kickstarter, que tiene mucho volumen, que es donde hay que medir el porcentaje, tenemos un porcentaje de éxito del 37%. Entonces, un consultor tiene que aportar valor y tiene que aumentar tus probabilidades de éxito. Dicho esto, lo más importante también es que sepa entender la realidad de tu proyecto y darte una diagnosis de lo que está ocurriendo en cada momento, ¿no? Porque incluso en los casos de fracaso, que en mi caso son un 20% de mis clientes, mi labor es comprender por qué ha fracasado ese proyecto y darle una diagnosis al cliente para que pueda plantear bien su nueva campaña o su proyecto, reformularlo. Hay una plataforma que mezcla el crowdfunding con la membresía o pago recurrente. La utilizan muchos escritores y profesionales creativos y sé que tú la conoces bien. Me refiero a Patreon. Cuéntanos brevemente, para quien no la conozca, en qué consiste y en qué se diferencia de las plataformas de crowdfunding al uso. Pues mira, básicamente sería explicar lo mismo a la vez, porque la diferencia es lo que la define como tal y lo que explica en qué consiste. Es un crowdfunding que llamamos recurrente, que significa que tú puedes recaudar cada mes o cada vez que publicas algo. Pongamos por caso que tú tienes un blog de literatura y vas contando historias. Podrías poner algunos de esas publicaciones de pago. Pues esto lo podrías hacer en Patreon, de forma que la gente que tuviera acceso a tu Patreon, que pagase a través de esa página en Patreon, que no deja de ser crowdfunding, podría tener acceso a esa información. ¿Cuál es la diferencia entre un sitio de membresía normal o en tu propia web y Patreon? Que tienes un objetivo de recaudación y que conforme vas cumpliendo diferentes hitos, mejoras tu proyecto. Por ejemplo, cuanto más recaudas, más contenido generas. Imagínate que dices, oye, si llego a las 100 personas que me dan apoyo en Patreon, voy a conseguir que en lugar de hacer una historia premium a la semana, pueda hacer 2 historias premium a la semana o al mes, ¿vale? Con lo cual estás, digamos, ligando esa membresía y ese apoyo que te están dando al contenido que tú generas y que a la vez está beneficiando o satisfaciendo esa membresía, esos usuarios que te apoyan cada mes, ¿no? Sería un poco la definición rápida de lo que es Patreon. Bueno, ya la última. Una pregunta que me gusta hacer a los escritores que entrevisto es ¿por qué escriben? Tú tienes publicados ya 3 libros. Valentía Concia, ¿por qué escribes? Pues mira, yo escribo para compartir lo que he ido aprendiendo, básicamente, ¿no? Porque mis 3 libros, de momento, están enfocados en crowdfunding. Tenéis las 20 reglas de oro del crowdfunding, que es las 20 reglas máximas que he ido aprendiendo con el trabajo de consultor de crowdfunding. La guía básica del crowdfunding, que es una rebobinada importante para aprender el ABC del crowdfunding y todo cómo funciona, tipos de crowdfunding, estrategias también, por supuesto, plataformas, todos los puntos importantes. Y la guía del creador, que básicamente es un libro de ejercicios con 80 ejercicios prácticos para que tú, una vez los acabes, ya tengas tu campaña montada, lanzada e incluso entregada a tu recompensa. Es un viaje a lo largo de todo el proceso creativo de una campaña de crowdfunding. Muy bien. Valentín, ¿dónde te pueden buscar los oyentes si quieren contratar tus servicios o hacerte alguna consulta? Pues mira, siempre en banaco.com con V2Cs y además tenéis un montón de información gratuita también, no solo por la consultoría, tenéis mi videoblog, tenéis mi podcast, tenéis también mis artículos y eso ya os podrá complementar muy bien lo que hemos ido apuntando aquí, que ha sido de mucha calidad, pero también podréis ampliar conocimiento y por supuesto si queréis preguntarme lo que sea, allí estaré, sin duda. Muy bien, lo ponemos todo en las notas del programa. Gracias, Valentín. Te deseo mucho éxito Gracias. y espero tenerte de nuevo en Yo Me Publico. Un abrazo. Estaré aquí. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y por hoy eso es todo.
Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, te agradecería que dejaras un comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, para darle visibilidad al programa y seguir creciendo. Y si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, puedes ponerte en contacto conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un saludo y feliz semana.